Esperamos en Dios poder transmitir la palabra del Señor y que podamos juntos gozarnos en el tema de la visitación o visitaciones de Dios. Pero también estaremos viendo algunas visitaciones extrañas que se dieron en los tiempos de Noé. En Miqueas 5.2, tú lo puedes revisar en tu casa. En Miqueas 5.2 dice, lo voy a leer, acá lo tengo a la mano. Miqueas 5.2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Así que las salidas de Dios fueron desde la eternidad hasta la eternidad. Ese lugar donde Dios habita se llama Olam, eternidad. Su mera salida conlleva de que debe de tener un propósito su salida. Y si Él salió es porque va a visitar algo o a alguien. Entonces, de ahí se desarrolla el tema visitación. Sus visitaciones son desde el principio hasta la eternidad. Una de las preguntas que teníamos en el anuncio, en el mensaje es de la misma manera que Dios visitó a Enoc y a Abraham, sus amigos, así visitará Dios a sus amigos antes de la destrucción. Otro también dice: así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Otra de las preguntas que había también es: ¿qué son estos sonidos que se escuchan? Si tú tal vez no te has dado cuenta, hay mucha gente en Argentina y muchos otros países que se están subiendo videos y están dando noticias de que algo extraños sonidos se están pasando. Estaré tocando algo rápido de eso. También, ¿qué engaño está preparando la serpiente? Hablando de la serpiente, es el engañador, la serpiente antigua que conocemos nosotros, el enemigo, el diablo, Satanás. Que Dios lo reprenda. Dice: ¿qué está preparando o qué hay cocinándose detrás de la cortina de humo que estamos viendo como este virus? También cuáles son las consecuencias de la visitación de Dios en la tierra. Vamos a ver por medio de la escritura qué consecuencias ha habido cuando Dios visita la tierra. Primer paso, tenemos las visitaciones de Dios en el huerto para tratar de entender todo lo que viene, vamos a venir desarrollando. Cuando el Señor Dios Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, hizo un huerto y puso el huerto en la tierra y puso un hombre para administrar todas las cosas que había en el huerto. Estando en el huerto, Dios siempre visitaba continuamente a Adán. Y Dios le dijo todos los mandamientos que podía hacer y no hacer. Y dentro de los mandamientos y ordenanzas que Dios le dijo a Adán que no hiciera era comer del árbol que ocasionaría la muerte, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en esa visitación que Dios tuvo, instruyó a Adán siempre. Vemos que en medio de ese huerto también hubo una visitación. Y la visitación que nosotros podemos ver es la visitación de la serpiente. Entonces vemos que la serpiente de alguna manera tenía una forma de comunicación. Aquí está lo tremendo de todo, es que esta serpiente se dejó vender o contratar por parte del enemigo de Satanás y llevó un falso mensaje. Entonces vemos la visitación de Dios en el huerto y también podemos ver la visitación de Satanás por medio de la serpiente en el huerto. ¿Qué ocasionó la visita de Satanás al huerto? ¿Qué trajo la visitación de la serpiente al huerto? Es una de las preguntas que nosotros hoy vamos a desarrollar. ¿Y qué también trajo la visitación de Dios al huerto después del pecado de Adán? Entonces, dice que la palabra visitación, ¿de dónde tomamos la palabra visitación? Ok, del Génesis 6.5 tomo la palabra visitar. En su Biblia lo que va a aparecer y dice: y vio Jehová. Génesis 6.5, lo voy a leer para que podamos y usted pueda entender e ir conmigo también
cuál es el trampolín de aquí que nos vamos a poder seguir desarrollando el tema. Dice Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que era totalmente, dice, lo que pensaba o imaginaba era siempre lo malo. Es decir, que todo el pensamiento del ser humano era solo pensar lo malo, o toda imaginación del ser humano en el tiempo de Noé era solamente lo malo. Era una fábrica, hermanos, de hacer daño y de maldad. Entonces el Señor, dice, se lamentó en su corazón haber creado al ser humano y de haberlo puesto en la tierra. Entonces, esta palabra, Ra, esta palabra es visitar. Esta palabra significa aparecer. Esta palabra significa manifestar. Así que podemos tratar de tener una parafrasear y decir, ok, el Señor apareció en los tiempos de Noé. Es decir, y vio en esa aparición la magnitud de la maldad humana. También podemos hablarlo de esta manera. Y Dios se manifestó en toda la maldad humana que hay en la tierra. También podemos ver, y Dios enseñó. Entonces, al verlo aquí, hermanos, esta generación que murió en el diluvio no puede tener excusa. Lo vemos que Él enseñó. Miramos, ya vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. También dice que Dios descubrió. Una de las maneras de cómo se descubre el pecado o cómo es descubierto un ladrón es atrapándolo a un policía. El ladrón, si no es descubierto, nunca va a aceptar que lo robó. Siempre va a decir, y así es el hombre, así es el hombre es engañador, uno de hombre es engañador, y hasta que Dios no lo atrapa, uno no aclara el pecado. Entonces, en esa visitación o en esa santidad de Dios, en esa visitación de Dios, es una visitación que su santidad es de fuego. Dios dice que es un Dios de amor y de fuego consumidor. Entonces, en aquella manifestación de Dios, todo lo que está a su alrededor se compunge. En aquella manifestación de Dios se compunge. Y toda aquella persona que reconoce su condición, porque la manifestación de Dios es como una luz que se enciende. En toda aquella manifestación se enciende la luz, se enciende la gloria de Dios, se enciende su santidad y uno puede ver su pecado. En esa manifestación de Dios uno reconoce que es pecador. Y aquella piedra que era puesta para destrucción, Dios nos dice, yo soy tu visitación para salvación. Pero todo aquel que no reconoce su pecado delante de Dios, entonces aquella piedra es una piedra de visitación para destrucción. Entonces también podemos ver según Génesis 6:5, dice, y cuando Dios vio la maldad, dice, y cuando Dios vio. También dice, y cuando Dios tuvo una visión, o cuando Dios, y esta es la palabra del tema, visitar, visitación. También es conocida como vista. Entonces podemos ver de que en Génesis 6:5 el Señor visitó en el tiempo de Noé a toda la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? Bueno, voy a tratar de estar repitiendo esto. El Señor Jesucristo dijo que los días de la aparición del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. Ahí nosotros debemos de anclarnos en esa palabra. Entonces, en medio de aquella perfecta creación del huerto, Dios se manifestó. Y también vemos que la serpiente se manifestó. ¿Por qué repito esta cosa? Porque así como sucedió en el huerto, así ha venido sucediendo esto una y otra vez, como cíclicamente. Dios, cuando visita, siempre hay visitaciones, pero en las visitaciones que hay como para destrucción, las visitaciones que hay como que cuando trae arrepentimiento, es siempre cuando la maldad llega al colmo.